¿Ahora me escuchan? Sí, ahí se escucha, profe. Ay, buen día, qué bueno, menos mal. Bueno, eh, les estaba diciendo que buenos días a todas y a todos, que me asombra lo despiertos que están, lo despiertas que están, cómo estaban saludando con tanta energía. Me alegra porque nos vamos a tener que reunir todos los días muy temprano. Y bueno, les comento que si están acá es porque de alguna manera han obtenido una información que va a ser imprescindible que contemos con ella porque Pedco va a estar con actualizaciones, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es compartir para quienes todavía no tengan la información. Esperen que está llegando gente. Si me salgo de acá, ah, esperen un poquito que voy a... Eh, ahí estamos. Bien. Iba a decir. Bueno. Ah, eh, Frost Jimena Verba. Bien. Eh, Saben que yo alcancé a enviar un mensaje al foro, que es seguramente por el que ustedes están acá, y en ese mensaje decía que les iba a presentar al equipo. El equipo se los voy a presentar personalmente, digamos, ¿no? Ahora, porque, bueno, no hubo manera de agregar esa información en Pedco. ¿Está por ahí Lorena Pérez? ¿Está? Bueno, ella va a ser la profesora de trabajos prácticos, ¿sí? No sabemos muy bien cuánto tiempo nos va a acompañar. Ahí llegó Sandra Veladona. A ver, ahí está Lorena. ¿Qué tal, Lore? ¿Cómo estás? Estás muteada. ¿Cómo andan, Caro, Sandra, chicos? ¿Cómo andamos? Buen día. ¿Todo bien? Bueno, hay varias personas, Caro. Yo pensé que no iba a haber nadie, ¿sí? Porque no estaba el link. 83. Re bien. La verdad que asombroso, sí. Entonces es que surtió efecto el primer mensaje en el foro. Lo que nos queda
A ver, no sabría si está Romina Ojeda y José Ulloa. Ahora se va a conectar porque yo puse ahí en el grupo que nos conectemos. Así que debe estar por Bueno. entrar, Romy. Bueno. Si no, espérate que ahí le escribo. A ver si se... Les comento que, bueno, con este equipo vamos a llevar adelante la cursada. Muy probablemente hayan cambios durante la cursada, ¿sí? Así que, bueno, vamos a ir organizándonos a medida que vayan surgiendo esos cambios. Y esto de PEDCO, les comento que hay una característica que tiene la nube de Moodle, y es que tiene actualizaciones frecuentes que son independientes de la universidad. Es decir, los dueños de la plataforma, digamos, tienen en actualización constante todas las páginas Moodle, no solamente PEDCO. PEDCO es una sola página Moodle. Entonces, esto de que muchas veces nos quedemos sin PEDCO puede ser frecuente. Por esa razón vamos a tener este espacio de comunicación que no depende de PEDCO y que también está en PEDCO. Lo que nos faltaría después es agregar un foro en PEDCO para que ustedes lunes, miércoles y viernes consulten en el foro y en algún momento del día tengan la respuesta, ¿sí? De manera de que todos los días ustedes puedan tener un acompañamiento, ¿sí? Lo que se llama una tutoría virtual por parte del equipo de cátedra, ¿sí? Así que, bueno, por nuestra parte, bienvenidas y bienvenidos, ¿sí? Todo el equipo somos personas que nos formamos y nos seguimos formando para estar en enseñanza, en educación, ¿sí? Así que, bueno, digamos que tienen un grupete de profesoras y profesores de vocación, ¿sí? Así que, bueno, les comento que sigue llegando gente, esperen. Vamos a tener entonces 2 parciales con sus respectivos recuperatorios. Si ustedes en cada parcial o en el recuperatorio del primero sacan 85 puntos o más, van a poder promocionar, y la única fecha para rendir coloquio es con el recuperatorio del segundo parcial, ¿sí? Esa es la modalidad de la cursada. Los parciales van a tener una etapa online, son todos online, una etapa de cuestionario y una etapa de tarea. En la etapa de cuestionario ustedes responden en PEDCO con las opciones o completan, y en la etapa de tarea ustedes desarrollan 1 o 2 ejercicios que después tienen que escanear y subir en PDF, y para los que la corrección es posterior. Estamos evaluando con el equipo si van a rendir de manera eliminatoria el cuestionario, es decir, que pueden rendir la tarea si aprueban solamente el cuestionario, o si van a formar una calificación entre cuestionario y tarea. Eso lo estamos evaluando. Tienen para seguir la clase un material que tienen que ir leyendo, ¿sí? Tienen organizadas lecturas semanales que son imprescindibles. No les decimos que sea fácil, ¿sí? Les decimos que las tienen que hacer las lecturas. Y a partir de esas lecturas ustedes nos consultan, ¿sí? Y resuelven los trabajos prácticos. Entonces, lo que vamos a tener martes y jueves es 1 hora con cada profesor, ¿sí? En donde vamos a poder hacer preguntas teóricas o preguntas prácticas. Las preguntas teóricas, las del material teórico me las hacen a mí, ¿sí? No creo que nos alcance tiempo para que yo les responda preguntas prácticas, y preguntas prácticas van a tener con el resto del equipo y van a estar siempre con ustedes, ¿sí? ¿Por qué? Porque el lunes pueden preguntar en el foro, el martes pueden preguntar en un Meet o en un Zoom,
El miércoles pueden preguntar en el foro y así toda la semana. ¿Bien? Bueno, es importantísimo que resuelvan los trabajos prácticos y que observen cuando Lorena les corrige un ejercicio o cuando el resto del equipo les pregunta acerca de cómo resolvieron y les comparan con otras formas de resolución, que presten mucha atención, que hay mucha producción nuestra, ¿sí? Que no sacamos el resultado de ninguna calculadora. Entonces, de ustedes esperamos ese desarrollo es el que tienen que aprender. No esperamos solamente la respuesta de la calculadora, ¿sí? Así que a prestar mucha atención qué hacemos, porque es así lo que esperamos de ustedes. A ver, por ahí hay una pregunta en el chat. Ah, qué bueno. No me tengo que encargar del chat. Listo. Buenísimo. Agradecida, Lorena. Buenísimo. Porque cuesta concentrarse en muchas cosas a la vez. Bien. Bueno, ¿tienen preguntas? Gente del equipo, necesitan decir algo? ¿Me estoy olvidando de algo? Yo quería preguntar un poquito qué cantidad de alumnos, si quieren escribirlo en el chat, son recursantes o si es la primera vez que están cursando, ¿cómo es? Para saber más o menos el público que tenemos. Yo soy recursante, yo soy recursante, yo soy recursante, yo soy recursante, yo recursante, yo recursante, yo recursante. La mayoría es recursante, dicen acá. La minoría parece que es la primera vez que la hace. Bueno, no, yo no le veo ningún problema a ser recursante. Yo les cuento que... de hecho, esto. Ah, no, por ahí yo pregunto a veces porque para saber, viste, que por ahí a veces el alumno que está por primera vez en la materia tiene algunas dudas que no se anima a preguntar y que tengan la confianza de preguntar con tranquilidad, digamos, que todas preguntas suman, así que no tengan problemas, digamos. Pero tengo entendido que es un recursado esto. Sí, pero viste que a veces se anotan chicos que, por eso, justamente por eso lo pregunté, porque el chico que arranca por primera vez en relación a alguien que ya está recursando es como, hay una diferencia, entonces. ¿Nicole tiene alguna pregunta? Acá un chico había preguntado, las clases grabadas de hoy, ¿dónde se sube? Ah, Lorena, ¿sabés qué? Vamos a subirlas de buenas a primeras en YouTube. ¿Por qué? Porque Pedco y Videos Un Coma dependen a veces en algunas cuestiones del mismo equipamiento, o no sé en qué se relacionan. Pero voy a consultar para que tengamos también, en la manera de lo posible, porque lleva más tiempo, subidos a Videos Un Coma los videos. Bueno, entonces, ¿les parece que empecemos con algo de números reales, que es la primera unidad? ¿Qué leyeron? Ah. Eso, ¿cómo que? ¿Qué leyeron? Esa es la pregunta. ¿Alguien pudo leer el material? Algo que cuesta cuando empezamos es poder diferenciar algunos conceptos, ¿sí? Entonces, vamos a ver ustedes qué me pueden decir, sigue llegando gente, qué me pueden decir de esto. A ver. Voy a ir al material que leyeron, o que empezaron a leer. Sí, 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 como dicen las muchachas acá. Esperen que...
Voy a compartirles ahora. Acá una chica dice, Sí. Yo no leí, profe, pero algo me acuerdo de lo que leí el cuatrimestre pasado. Dice que el material para leer es uno de elaboración propia de usted. Pregunta. Otra pregunta, Lucy Ojeda. Hola, profes, quería preguntarle si había alguna forma de obtener el material en PDF, porque no puedo imprimirlo ni verlo bien en el material enviado. Bueno, primero, que hayamos hecho una cursada no quiere decir que tengamos que dejar de leer. Justamente lo que necesitamos es leer desde otro lugar, con otros tiempos, con otro crecimiento, ¿sí? Con otra madurez, con muchos más contenidos para relacionar, ¿sí? En realidad, que sea recursado no quiere decir que ya la hice la materia. Justamente hubieron cosas que no pude notar, que no pude tener presentes, que no pude concientizar, entonces no alcancé el objetivo. Así que ahora hay que leer, hay que estudiar, pensemos que de cero, ¿sí? A manera de poder ir notando las diferencias, pudiendo ir ampliando para lograr ese aprendizaje que necesitamos. No subestimemos la cursada, no subestimemos al equipo, ¿sí? Porque somos recursantes. Estamos todos acá para hacer una cursada nueva, ¿sí? Pensemos que recién empezamos todos, para que a más gente les pueda ir mejor. Punto número 1. Punto número 2. Yo les puedo compartir el material en PDF, lo voy a subir en esa misma hoja de cálculo, pero tengan en cuenta que este material tiene muchos links. Es un material hipertextual que no van a poder leer completamente si ustedes lo tienen impreso. La impresión solamente rescata una parte del material. El material va más allá. Vamos a hablar sobre el material. Por ejemplo, si ustedes están en la tabla de contenidos y quieren ir a función exponencial, cliquean y les lleva automáticamente a función exponencial, cosa que no se puede hacer con la versión impresa. Después, esta cursada tenemos algo nuevo, ¿sí? Y que espero que sea muy útil para ustedes, que son rúbricas. Es decir que, además de todas las cosas que les decimos en las clases, nosotras y nosotros esperamos de ustedes que comprueben, por ejemplo. Entonces, para que un trabajo esté excelente, el trabajo ha sido comprobado por 2 compañeros de clase y todas las rectificaciones apropiadas fueron hechas. Es decir, que esperamos coevaluación, que entre ustedes comparen las resoluciones y estudien entre ustedes. Si solamente lo lee un compañero, ya pasa a ser muy bueno en cuanto a comprobación el trabajo. Si nadie lo leyó, si no han compartido entre ustedes el trabajo, pasa a ser bueno. Y si no hubieron rectificaciones, es decir, yo consideré que lo que hice es lo más, no acepté el aporte de nadie es un trabajo para rehacer. ¿Por qué? Porque esperamos de ustedes que interactúen, ¿sí? Acá no depende de que papá o mamá me deje o no me deje ir a estudiar a la casa de, o que pueda o no pueda ir a estudiar a la casa de. Es simplemente estar comunicados. Ustedes tienen un grupo, en el grupo pueden interactuar entre ustedes, preguntarse cosas. Si alguna o alguno de nosotros tiene tiempo, a su vez les va a responder. Pero esto también lo esperamos de ustedes, comprobación. Entonces, así ustedes tienen muchas pautas de qué esperamos de ustedes y cómo hacer un trabajo excelente. ¿Sí? Ahí llegó Romy. ¿Cómo estás, Romy? Buen día. ¿Querés Hola, buenas presentarte? chicos. Bueno, yo también
Mi nombre es Romina Ojeda y voy a estar en la parte práctica acompañándolos. Así que bueno, no, éxitos, ojalá que les sirva de ayuda, que los pueda eh, acompañar de una manera, que se animen a entrar, a participar en los Meet, que no estén calladitos, eso solicitamos, que la participación sea de ustedes, que el trabajo sea de ustedes. Así que, bueno, eso charlamos bastante nosotros. Buscamos justamente eso, que el aprendizaje se dé a partir del trabajo que ustedes realicen y nosotros estamos para guiarlos y acompañarlos, nada más. ¿Sí? Nada, eso. Sí, Bueno, todos muy estamos agradecida. esperando que, yo le decía a Caro que quería tener una experiencia que realmente poder escucharlos, porque me ha pasado con grupos que no se han animado a hablar y es muy difícil desde nuestro lugar levantar una clase que el alumno no quiera participar. Es muy difícil porque además el mayor beneficiado de la interacción es el alumno. Nosotros los contenidos ya lo sabemos, pero el alumno tiene que trabajar, interactuar con sus compañeros y con nosotros. No es una clase que yo me quedo esperando a ver qué me resuelve el profesor, porque no es aprendizaje de esa manera, digamos. Esto tiene que ser un proceso que ustedes vayan viviendo. Total, la idea es que ustedes vengan con dudas concretas de lo que hicieron. Hay otras materias que realmente los chicos, en análisis 1, por ejemplo, el módulo de petróleo, venía a esperar que le resuelvan los ejercicios. Sinceramente no hacían nada, hasta que un día dije, no, basta. Y no, estábamos mudos, y como no hacían nada, lo siento, no, de verdad, porque venían a esperar que se les resuelvan los prácticos. Ellos no venían con dudas, no venían, eran excepciones los que trabajaban. No era que te venían a hacer una consulta en algo de lo que habían hecho, nada. Porque puede pasar que uno encare un ejercicio en el lugar de Claro. ustedes, uno intenta encarar, no le sale, lo encara por acá, no le sale, no entiende Claro. el enunciado. Entonces el docente está para acompañarlos en ese proceso de entender qué me pide el enunciado, cómo. Ahí sí, pero no puede pasar que después, qué sé yo, de que ya empezaron en ritmo, nunca les salga ningún ejercicio. Claro. Ahí algo está pasando. Entonces, Sí. nosotros nos vamos a poner muy firmes en esto, Claro. que si ustedes no participan, nosotros no vamos a corregir los ejercicios. Eso ya es una determinación que yo le contaba a Caro, que ya la tomé porque me pasó el cuatrimestre pasado, que era yo sola hablando frente a una pizarra. Tal cual. Y no sentí que el aprendizaje fuera significativo para ustedes. Entonces, vamos a esperar la participación de ustedes y si no será un gran silencio. Total, Claro. como fue en petróleo en análisis, y así le fue. No, yo tuve otra experiencia en ingeniería, pero claro, cada grupo es, por eso yo les digo, hay grupos y grupos. Es Claro. muy gratificante cuando la interacción es así como fluida, es dinámico, es súper lindo estar en la clase, podemos Sí. hacer chistes, podemos Tal contar cual. algo y seguir trabajando, como que es difícil cuando no es presencial, pero se puede generar un clima de trabajo Obvio. ameno. Y de paso, aprenden desde otro lugar. Entonces, yo los invito a que al menos en mi clase participen, no sé la de La mía también, porque Bueno, habrá un igual día va a de estar lindo, va a estar corrección, lindo, todo yo lo sé. que quieran, pero no es desde el primer momento esperar a que se resolver el 1, resolver el 2, resolver el 3. Aparte tenemos muchos recursantes, así que no hay excusa de que tengo miedo, que no sé cómo funciona, ya tienen un entrenamiento. Y Por ahí vamos a ser más compasivos con los que están cursando por primera vez, pero los recursantes no les vamos a permitir que no hablen. Y por otro lado, los que no son recursantes, los que las están haciendo por primera vez, no se sientan intimidados, no tengan vergüenza a preguntar, no se sientan que lo que van a preguntar va a ser una pavada, no tengan vergüenza nada. Adelante, adelante mis valientes. Sí, porque para eso está el espacio. El espacio de consulta es también para equivocarnos, así que no hay problema. Obvio. Bueno, Caro, te dejamos. Buenísimo. ¿Querés que te dejemos, Caro? Y nos Y conectamos. me queda muy poquito, como quieran. Bueno. Queda te muy acompaño. poquito. O quieren descansar un poquito y después yo voy agregando los links para que No pasa cada uno los vaya recibiendo. Dale, Bueno, yo ahí como armo la gusten. clase y te subo al grupo, porque no me dejó entrar al Drive para subirlo. Te lo mando al grupo de matemática. Ahora armo una Bueno, clase. Listo. ahí está, agradecida. Buenísimo. Chao, Romy, nos vemos.
muy agradecida porque estén. Les comento que lo que dice acá el equipo es importante, ¿sí? Y para esto tengan en cuenta que ustedes pueden compartirnos pantalla. Y estamos esperando siempre que nos la compartan con lo que ustedes resolvieron. Hagan una foto, generen un PDF. Es lo principal para nosotros, para nosotras, ¿sí? Es la verdad lo que esperamos de ustedes. Bien, les comento que cuando hablamos del conjunto de los números reales, vamos a tener en cuenta, ¿sí?, que hay distintos conjuntos numéricos, ¿sí?, que forman a este conjunto. Los naturales, los enteros, los racionales, ¿sí?, los irracionales. Pero, ¿qué ocurre? Hay un conjunto de números, ¿sí?, que es el conjunto de los números complejos, a donde no nos vamos a expandir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros decimos raíz de -1, ustedes pueden recordar que decían es i o menos i. Bueno, no vamos a entrar en esas cuestiones, ¿sí? Si nosotros nos encontramos con un raíz de -1, decimos que no tiene solución en el conjunto de los números reales, ¿sí? Sí, vamos a hacer hincapié en la diferencia entre irracionales y racionales, y a los irracionales los vamos a escribir con mucho detalle. Y si en vez de escribir el número exacto, escribimos una aproximación, vamos a tener que utilizar redondeos y saber muy bien, ¿sí?, qué es una aproximación y qué no es el número, ¿sí? Por ejemplo, si decimos pi no es 3,14. 3,14 es una aproximación a centésimos del número pi. Porque el número pi, si no lo escribimos con el simbolito de la letra pi griega, tenemos que escribir infinitas cifras decimales que no podemos escribirlas, ¿sí? En esos detalles, nosotras y nosotros somos bastante rigurosos, ¿sí? Porque en matemática, según qué rama de la matemática, puede haber diferencia o no. En cuanto a los números racionales, para ustedes son muy importantes, ¿sí? Porque hay veces en donde las cantidades, por ejemplo, en las cuestiones de aplicación a la economía, son números enteros. ¿Por qué? Porque son naturales o cero, ¿sí? Pero no pueden ser números negativos. A ver, esperen. ¿Ahí se me escucha mejor? ¿Ahora? ¿Se me sigue Yo escuchando la muy escucho bajito? bien, profe. ¿Sí? Capaz que tiene el volumen muy bajo, porque yo la escucho bien. Ah, ¿por qué no revisa el que me escucha o la que me escucha bajito? ¿Por qué no revisa el volumen de su celular o de su tablet? Buenísimo. Eh, perdón. Entonces, cuando hablamos de los números naturales, empezamos en 1 y el siguiente lo obtenemos sumando 1. Y nos podemos ir hasta más infinito, tranquilamente. ¿Por qué? Porque siempre vamos a poder sumar uno más. Pero ¿qué pasa si yo estoy en una empresa que tiene una capacidad por la cantidad de horas que tiene la gente trabajando o por el espacio en el que puede fabricar o por la cantidad de materia prima que puede comprar, tiene una cantidad Q de límite de producción? Entonces, aunque las cantidades sean naturales y los números naturales vayan hasta más infinito, no me va a ser útil hablar de más infinito en esa situación. ¿Por qué? Porque estoy estudiando una empresa con determinadas características. Entonces, vamos a tener que tener en cuenta cómo los números desde la matemática nos brindan información y cómo números desde la economía van a tener una nueva definición, van a estar definidos de otra manera, ¿sí? Así que esas dos cuestiones las van a tener que estar ustedes equiparando constantemente durante toda la cursada. Después, a estos números los podemos relacionar. Por ejemplo, podemos decir que un número 1 es igual que un número 2,
o que un número 1 es igual que un número 1, ¿sí? Podemos también relacionarlos por un orden. Podemos decir que 1 es menor que 2 o que 2 es menor que 1. Ustedes puede ser que hayan estado pensando que 1 igual a 2 no es verdadero, sino que es falso. Pero ahí ya estamos viendo una proposición. No estamos hablando de la relación entre los números. Entonces, la igualdad es una relación. El orden, menor, menor o igual, mayor, mayor o igual, es otra relación. Y además en matemática tenemos proposiciones. 1 igual a 2 es una proposición falsa. 1 igual a 1 es una proposición verdadera. 1 menor que 2 es una proposición verdadera. 2 menor que 1 es una proposición falsa. Entonces, poder relacionar, poder diferenciar estas cosas, a veces nos lleva un tiempo, pero tenemos que poder hacerlo para poder escribir bien matemática y para poder razonar bien matemática. Otra cuestión que vamos a tener en cuenta son operaciones, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de operaciones, no vamos a hablar solamente de operaciones entre números, pero vamos a tener un operador y vamos a tener un resultado, ¿sí? Entonces, vamos a poder sumar dos números. El operador es suma y el resultado es la suma de los números. Vamos a poder restarlos. El operador es resta, el resultado es la diferencia. Vamos a poder multiplicarlos. El operador es por, el resultado es producto. Y así sucesivamente con todas las operaciones. Va a aparecer una operación nueva que se llama valor absoluto, ¿sí? Y que es importante porque la vamos a necesitar para algunos despejes una vez que estemos trabajando con funciones. Cuando hablamos de valor absoluto, en realidad lo que estamos haciendo es con una nueva operación utilizar solamente la raíz aritmética y dejar de utilizar esto de que cuando la raíz era de índice par teníamos un más menos, ¿sí? Es una forma muy propia de la universidad, puede ser que lo hayan visto antes y bueno, ya vamos a ver todas estas cuestiones. Y estas operaciones verifican propiedades. Las propiedades son muy importantes. Las propiedades son proposiciones verdaderas. Las proposiciones verdaderas en matemáticas se demuestran. Nosotras y nosotros no vamos a ahondar en esas cuestiones, no vamos a demostrar, ¿sí? Casi. Pero hay veces que cuando tengamos que justificar, indirectamente vamos a terminar haciendo una demostración. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos situamos y empezamos a leer esto, tenemos un año, que es 2020, es un número natural, entero, racional. Tenemos un bolsón de harina que pesa 50 kilos. 50 también es un número natural, entero, racional, ¿sí? Pero resulta que con todos estos números naturales enteros, podemos, por ejemplo, en un bolsón de 50 kilos, sacar el precio por kilo. Y ahí puede ser que ya nos vayamos a un número racional, ¿sí? Y ahí empiezan a aparecer los números racionales, escritos como fracciones, escritos como decimal, este es un decimal exacto, y cómo podemos ir relacionándolos con una porción de torta en un sector circular. Ustedes después lo van a leer y esto no tendría que ser algo de dificultad. Pero la idea es que puedan generar gráficos de este estilo, ¿sí? Utilizando razones, proporciones y sectores angulares. Entonces, ¿y esto acá qué hace? Ah, esto es
pesos por kilogramo. Bien. Algo que surge acá es, por ejemplo, hablar de una función de costos. Cuando hablamos de costos tenemos costos fijos, ¿sí? Porque, por ejemplo, en una empresa, independientemente de cuántos productos fabriquemos y vendamos, tenemos que encender la luz. Entonces ahí tenemos un costo fijo en luz, por ejemplo. Y después, si estamos fabricando pan, tenemos un costo variable en harina, porque la cantidad de harina que vamos a utilizar va a depender de cuánto pan fabriquemos. Entonces, así se forma con costo fijo más costo variable por cantidad la función de costos en su modelo lineal. Bien, cuando nosotros hablamos de números, ¿sí? Hablamos de conjuntos numéricos, ¿qué nos ocurrió? ¿Hasta acá alguna pregunta? Perdón. ¿No? No, Bueno, profe. cualquier cosa me levantan la mano, que se ve si ustedes levantan la mano por ahí. Los costos fijos, Fran, son los costos que no dependen de la cantidad que fabriquemos. Por ejemplo, si vos pagás un alquiler en el lugar en el que estás fabricando, ¿sí? Aunque estás produciendo, ahí es un costo fijo. Entonces, no depende de que arregles una licuadora, 2 licuadoras, 3 licuadoras, sino que depende, que es independiente de la cantidad que produzcas. Los costos fijos, ahí en el ejemplo anterior, los costos fijos, a ver, espera, se me perdió el cursor, no lo veo. Porque era toda una situación que está enunciada, ¿sí? Acá. Dice, en la situación que sigue vemos que ocurre con el costo del kilogramo de pan en el mes de marzo de 2020. En una panadería se estudian los costos totales. El bolsón de harina blanca de 50 kilos cuesta 1.410. El bolsón de 20 kilos de salvado de trigo cuesta 450. La levadura fresca en envase de 500 gramos cuesta 65 pesos. El bidón de aceite de girasol por 4 litros y medio cuesta 240. Para producir 341 kilos de pan se hace un pedido de 5 bolsones de harina, 3 bolsones de salvado, 62 paquetes de levadura y 2 bidones de aceite. En luz, gas y otros impuestos se tienen costos fijos de 9.978 pesos. Entonces, ahí directamente te brinda por información los costos fijos nucleando todo. Ahí dice en luz, gas y otros impuestos. Así que bueno, pienso yo, por lo que dice el enunciado, que esta empresa tiene un local propio, ¿sí? No está pagando un alquiler, porque solamente habla de luz, gas e impuestos. Ahí respondí, Francisco. De nada. Cuando hablamos de conjuntos numéricos, estamos hablando de conjuntos. Cuando hablamos de conjuntos, estamos hablando de una
digamos, como una forma de nuclear determinados elementos con alguna característica en común. Por ejemplo, este conjunto A es el conjunto de los meses del año. Empieza en enero, ¿sí? Sigue en febrero, sigue en marzo, abril, mayo, y así sucesivamente. Ese conjunto está definido por extensión, que se llama, ¿sí? Están todos detalladitos. Pero nosotros podemos hablar de un conjunto que esté definido por comprensión. ¿Por qué por comprensión? Porque si hablamos de todos los números reales entre 1 y 2, tenemos infinitos números. No los podemos escribir a todos, ¿sí? No lo podemos enumerar, no los podemos enumerar así. ¿Por qué? Porque hay una característica que tienen los racionales, por ejemplo. Yo agarro el 1, agarro el 2, tengo un número en el medio, un medio. Agarro el 1, agarro el 1 medio, tengo un número en el medio, un cuarto. Agarro el 1, agarro el 1 cuarto y vuelvo a tener un número en el medio. Siempre que agarro dos números racionales distintos, tengo uno en el medio. Porque siempre puedo sumarlos y dividir por 2. Ahí es cuando caemos en la cuenta de que hay infinitos entre 1 y 2. Entonces, lo que hacemos es que hablamos de todos los números entre 1 y 2 con lo que se llama notación de intervalo. Cuando hablamos de los conjuntos de números reales de esa manera, a ver, acá. Ahí, por ejemplo, estamos hablando de todos los números entre A y B. Un número A, un número B. Sabemos que A es menor que B. Por cómo está pintado, decimos que ese intervalo no incluye a A. Entonces hay un paréntesis en A y en el gráfico hay un circulito vacío. Y por lo que ocurre en B, por estar el circulito lleno y por haber un corchete en B, decimos que incluye a B. Entonces, por ejemplo, si A es igual a -1 y B es igual a 5, se forma el intervalo -1, 5. Entonces, al formar este intervalo, lo que nosotros sabemos es que estamos hablando de una cantidad infinita de números reales, ¿sí? Cuando hablamos de conjuntos, hay para los conjuntos operaciones. Hay operación de unión, hay operación de intersección y hay operación de complemento. No son las únicas operaciones. Vamos a ver, por ejemplo, que necesitamos un producto cartesiano para poder hablar de funciones. Y el producto cartesiano es otra operación entre conjuntos. Pero en esta primera unidad, estas tres operaciones que yo les dije al principio son las que más vamos a utilizar. Unión, intersección y complementación. Cuando unimos un intervalo a otro, nos quedamos con todos los números reales que pertenecen a un intervalo o que pertenecen al otro. Entonces, por ejemplo, si unimos el intervalo -1, 5, este no incluye ni a -1 ni a 5, con el intervalo 2, 7, no incluye a 2 ni a 7, entonces, esperen que estoy pensando a qué pizarrón irme para graficarles esto. A ver si está por acá la unión. No, es la intersección. Complementación. Encontrar el complemento de un conjunto. A ver.
Estoy creando un jam, espérenme un poquito, para hacer unos garabatos. ¿Por qué les digo garabatos? Porque yo estoy, digamos, en segundo grado de escribir con el pad. Creo que en ese segundo grado estamos todas y todos los que nos formamos con el pizarrón. Miren, eh, esta es la recta real, ¿sí? Habíamos hablado de un intervalo que va de -1 hasta 5. Y de otro intervalo que va desde 2 hasta 7. Con frecuencia nosotros pintamos así. Para poder hablar de todos los números que están entre -1 y 5 y de todos los números que están entre 2 y 7. Cuando hablamos de la unión, tenemos que pensar en todo lo que pintamos. Entonces, sí, al -1, 5. Lo unimos al 2, 7. Así lo escribimos con notación de intervalo. Tenemos que hablar con notación de intervalo de todo lo que pinté. ¿Cómo piensan ustedes que podemos hablar de todo lo que pinté? Hola, profe. ¿Qué tal? Me llamo Franco, entré tarde, pero no importa. Quedaría, creo que es el intervalo abierto en ambos lados, de 2 a 5. De 2 a 5. Eso es lo que pinté de 2 colores. Y ahí estaríamos hablando Perdón, de esa es la intersección. La unión es de -1 a 7. Bien. Entonces, es todo lo que pintamos, hayamos pintado de un solo color o hayamos pintado de 2 colores. Entonces, de -1 a 7. ¿Qué tal, Franco? Mientras yo voy intentando escribir esto, te cuento que el resto de la clase quedó grabado, lo anterior, así que lo vas a poder ver después. Bueno, entonces, de -1, ahí lo que hicimos fue operar conjuntos. La unión es una operación entre conjuntos. Arrancamos hablando de operaciones entre números y ahora ya estamos haciendo operaciones entre conjuntos. Los intervalos son conjuntos, ¿sí? Bien, lo que decía Franco es el resultado de intersectar -1, 5 con 2, 7. Agus, Hola, ¿qué profe. pregunta tenés? ¿Sí? ¿Cuál era el nombre a lo que puso entre paréntesis -1,7?
Bien. Este es un intervalo que tiene todos los números mayores que -1 y menores que 7. Gracias. De nada. Y cuando a este intervalo lo intersectamos con este intervalo, es decir, cuando a este conjunto lo intersectamos con este conjunto, el resultado también es un conjunto. Solamente que para intersección vemos lo que pintamos dos veces, que son los números mayores que 2, bien, Frost, y menores que 5. ¿Frost es tu nombre? O porque, ¿saben lo que les vamos a pedir? Que por favor ingresen con nombre y apellido real. Porque si no, bueno, queda como tarea para la clase que viene. Porque puede ser que ahora se les descompagine un poco la clase, ¿sí? Pero tengan en cuenta ese detalle. Por favor, con nombre y apellido, ¿sí? Bien. Sí, Bianca. Mira, este simbolito es el de intersección. ¿Sí? Digamos que es el operador, es el que nos dice qué operación estamos haciendo entre conjuntos. Gráficamente, lo que ocurre con la intersección es que nosotros tenemos que prestar atención en todo lo que pintamos dos veces. Es decir, cuando pintamos el -1, 5, pintamos los mayores que -1, los menores que 5. Cuando pintamos el 2, 7, pintamos los mayores que 2, los menores que 7. Lo que pintamos dos veces es los mayores que 2 y menores que 5. Son los mayores que 2 y menores que 5. Entonces, de esa manera obtenemos la intersección. Esa es la diferencia entre unión e intersección. ¿Ahora quedó más claro, Bianca? ¿Y el otro qué significa? A ver, este es unión. Esperen que Jere de Jeremías, unión. Este es unión. Cuando unimos dos conjuntos, el resultado es otro conjunto, ¿sí? El conjunto unión. Y la otra operación que a veces vamos a necesitar es la operación de complemento. Entonces, supongamos, ahí podemos volver a nuestro archivo. Ahí hay más ejemplos de intersección. Otra vez me salió con intersección esto. Bueno, miren, supongamos que queremos encontrar el complemento de A. Para poder encontrar el complemento de A, ahí no es intersección, es unión. Yo estaba convencida de que lo había arreglado esto. Ahí es unión, no es intersección. Lo vamos a escribir por acá. A ver.
B es unión, no es intersección. ¿Sí? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos del complemento de A? El complemento de A es un conjunto, ¿sí?, que se forma con todos los elementos que no pertenecen a A. Entonces, por ejemplo, el -4, ¿pertenece a A? No, entonces pertenece al complemento. El 3, ¿pertenece a A? No, entonces pertenece al complemento. Lo que ocurre es que pertenecen todos los infinitos elementos que no pertenecen a A. Por esa razón, A es el verde. El rojo viene desde menos infinito hasta -3, que es este. Se le une, en vez de intersectarse, que esto está mal, desde 2 hasta más infinito. Entonces, todos los que pinté en rojo no están pintados en verde. Y todos los que pinté en verde no están pintados en rojo. De manera que A es el complemento de B y B es el complemento de A. ¿Qué suma? A ver, señor Mendoza. O yo me perdí, o están, deben estar chateando con Lore. Perdón. Perdón. ¿Lo puedes explicar otra vez? Sí. Vamos a ir de nuevo al jam. Bueno. A ver. Miren. Disculpen mis rectas. La verdad que amo cuando logro hacer rectas que se hacen digitalmente, porque las mías son, miren, estábamos hablando de el intervalo, pongamos que va así, desde -1 hasta 3, ¿sí? Le queremos encontrar el complemento a este. A ese le queremos encontrar el complemento. Entonces decimos que A es el -1, 3. ¿Sí? Entonces, ahora, pintamos el complemento. Todos estos no pertenecen al complemento. No pertenecen a A. Todos estos tampoco pertenecen a A. Entonces decimos que el complemento de A viene desde menos infinito hasta -1. El -1 no pertenece a A, entonces pertenece al complemento. Unido de 3, el 3 pertenece a A, entonces no pertenece al complemento, hasta más infinito. Todos los números reales que no pertenecen a A pertenecen al complemento. ¿Sí? Bueno, gente, se nos hizo la hora. Lo que yo voy a hacer ahora es compartirles, porque no sabría si todos ustedes tienen esta información, copiar vínculo, y vamos al chat, lo que nos va a mantener comunicados, aunque
PEDCO esté en actualización, ¿sí? Por favor, todas y todos conservar ese link durante toda la cursada. A ese link ustedes pudieron acceder desde el primer foro en PEDCO, ¿sí? Una vez que PEDCO termine de ser actualizada, bueno, buenísimo. Entonces, una vez que PEDCO termine de ser actualizada, vamos a volver a utilizar PEDCO, pero tengan en cuenta esta información para que no perdamos clases, porque realmente tenemos que estudiar muchos contenidos, no podemos perdernos una clase, ¿sí? Ahí, en ese link que yo les compartí, está el link para que vayan a Zoom con Lorena, que las está esperando para la primera actividad práctica, el primer trabajo práctico. Bueno, ha sido un placer. Nos vamos a encontrar, la clase está grabada, la voy a subir a YouTube. Voy a ver, en cuestión de disponer de tiempo, también la voy a subir a Videos un coma. Ha sido un placer y muchos éxitos. Chao. Chao. Chao, hasta luego. De nada.